Si tú te sientes preparado en este momento y tú ves un negocio en potencial, conoces un expert que tú dices, ok, tengo ese conocimiento de la estrategia digital y tú quieres ya invertir, tú ya tienes el talento, tú tienes las habilidades, tú tienes todo, haz una propuesta de coproducción. Para operar el negocio, para operar un negocio digital, yo diría que es interesante porque cuando tú aprendes la estrategia, cuando entiendes el modelo de negocio de ventas online, tú te das cuenta que tú puedes comenzar a facturar inclusive sin invertir dinero. Bueno, buenos días nuevamente. Nos encontramos aquí como en el primer episodio del podcast. Estamos con Xiomara Pavón. Xiomara, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Denis. Pues estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que hago un podcast de esta manera. La primera vez lo hicimos virtual y ahora vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo. Vamos a ver cómo pasa, pero lo vamos a hacer con mucho amor y sobre todo con mucha autenticidad. Claro que sí. Entonces, vamos para esa. Bueno, perfecto. Para las personas que de pronto están viendo este podcast como un segundo episodio, los colocamos en contexto. Estamos hablando de la historia de Xiomara Pavón, de Gabriela Berguet, que son lanzadoras digitales que se formaron en la industria de Brasil y que traen todo este conocimiento para traerlo aquí a Latinoamérica y podernos mostrar un poco de todo ese conocimiento, de cuáles han sido sus aciertos y sus desaciertos. Entonces, bueno, Xiomara, qué chévere para que continuemos con esto. Hoy no nos acompaña Gabriela por motivos muy especiales. Es que Gaby acaba de tener su bebé y bueno, estamos felices por eso. Hoy no nos va a acompañar, pero muy seguramente para el próximo podcast esté con nosotros, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a Gaby, a Mafe desde Colombia. Nuestra familia se creció, entonces un grande abrazo y bendiciones a la familia. Qué chévere. Bueno, entremos en detalle. ¿Ok? Xiomara, yo te hago una pregunta muy específica y es la pregunta que tal vez muchas de las personas que quieren incurrir en una industria como esta, porque deben de tener esta pregunta que la tienen en su cabeza y es, ¿cuál es esa diferencia, de acuerdo a lo que estuvimos hablando en el episodio anterior, entre un lanzador, un coproductor y un estratega? Ok, perfecto. Bueno, primero, en el mundo digital existen diferentes profesiones, Denis. Okay. Y así como es la profesión de lanzador, tenemos copywriters, tenemos personas que se especializan en la parte de design gráfico, tenemos personas que se especializan en la parte web, tenemos también personas que se especializan como... Hago un apunte y discúlpame, quiero en este momento, que no está aquí nada formateado, muchas de las respuestas que nos está dando Xiomara, así como nos lo decía Gabriela, tienden como a decir, bueno, pero ella, ¿por qué habla así? Ella se está equivocando en las palabras. Esto no es que ella se esté equivocando, sino que estuvieron mucho tiempo conviviendo pues con las personas, los lanzadores en Brasil durante 10 años aproximadamente, y se trae todo este dialecto, ¿no? No, realmente es que mi mente me ha dado una mala jugada, entonces nuevamente me toca cambiar el chip de portugués para español y a veces me cuesta, mira, que me enreda la lengua, pero aquí vamos de todas maneras. Entonces, bueno, en el mundo digital existen diferentes profesiones. Okay. Y dentro de esas profesiones, las personas pueden ir especializándose en un área que más les apasiona. Entonces tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre lanzador, entre coproductor y estratega? Sí, claro. ¿Ok? Entonces, prácticamente la diferencia es la siguiente. Yo inicié en este negocio como estratega. ¿Ok? Okay. ¿Qué hace un estratega? Un estratega es la persona que tiene una visión general del modelo de negocio digital y toma las decisiones estratégicas para poder escalar ese negocio con el conocimiento que él tiene. Y ese estratega, él puede trabajar
en diferentes proyectos y como un prestador de servicio. Generalmente se empieza como un prestador de servicios, Ok. ¿cierto? Entonces a ti te pagan para diseñar la estrategia digital y de ahí tienes una remuneración. Ese estratega en algún momento puede pasar a un próximo nivel. ¿Y ese próximo nivel cuál es? En el momento donde tú puedes hacer una propuesta en el proyecto en que tú te encuentras, tú como estratega, tú trabajas en la escala del negocio digital, entonces el beneficio es muy grande. Te hago una pregunta. ¿La persona que es el estratega es el que diseña la escalera de valor? Generalmente el estratega diseña la escalera de valor y no solamente la diseña, él tiene la visión global de qué tipo de estrategia de venta digital vamos a utilizar, en cuál lanzamiento, con cuál expert, en qué momento del mercado. Es la persona totalmente responsable a crear la hoja de ruta, es decir, a crear el mapa que necesitas tener y colocar en acción para cuando lanzas un producto digital. Perfecto. Entonces, eso es el estratega. Ese estratega, Denis, él puede pasar a ser un coproductor. Ok. ¿Cómo pasa un estratega a ser coproductor? Generalmente tú pasas cuando tú llegas a un nivel donde el valor que tiene la estrategia que tú operas en un negocio es tan alto que el negocio comienza a escalar y comienza a crecer. Entonces, ¿qué Ok. pasa? ¿Qué pasa? Esa figura, ella tiende a ser una figura que tú puedes llegar a una negociación con un especialista que estés trabajando, donde tú tienes una participación del negocio, porque finalmente tú estás ayudando a crecer el negocio. Es una pregunta. ¿El estratega tiene una, una parte del negocio? No necesariamente, Ok. pero puede llegar a tenerla. Ok. Es decir, el primer paso que te dije, él puede ser un prestador de servicios, Ok. pero dentro de la prestación de servicios tú puedes llegar a un paso de ser coproductor. ¿Y es el coproductor qué es? Es decir, es cuando tú ya tienes una parte del negocio. ¿Cómo tú puedes tener una parte del negocio? Tú llegas a una negociación con la alianza que tienes y llegan a una negociación, ok, estoy colocando todo mi conocimiento para que este negocio crezca, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a decir, todas las estrategias que tienen resultado, yo puedo llegar a negociar una participación. Esa participación puede comenzar con un 5% del negocio, con un 10, con un 20, eso depende de cada negocio. Ok. Ahí es cuando ya el estratega pasa a ser un coproductor, es decir, coproduce y también gana no solo un fee mensual, sino que ella gana también una comisión por los resultados de ese negocio digital. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente la barrera que rompe es que tú ya no ganas un fijo, sino que tú también ya ganas como coproductor, puede ser un fijo más resultados. Ok, pero entonces la pregunta aquí en este caso, ¿cuál sería esa diferencia entre el estratega y el coproductor? La gran diferencia es que el coproductor asume riesgos Ok. del negocio. Entonces, cuando tú pasas a ser un coproductor, directamente tú solo no ganas una participación del negocio, sino que tú también tienes la oportunidad de arriesgar y invertir en el negocio por ese porcentaje de participación que tienes dentro del negocio. Entonces, esa sería la gran diferencia. Ok, pero entonces nos faltaría una figura que es la del lanzador digital. Exacto. El lanzador digital es una profesión que de hecho yo diría que nació en Brasil y es la profesión que hoy es la persona que orquestra Ok. todos los procesos de un lanzamiento digital. Quiero hacerte una acotación allí. Cuando se habla de que los lanzamientos digitales nacen en Brasil, inicialmente todo eso es una industria que viene de Estados Unidos, bajo Sí. una figura enmarcada por Jeff Walker, y llegan a Latinoamérica y salen por Brasil
para extenderse para toda Latinoamérica. Ujú. En Brasil, ¿cuál es ese referente inicial del que todo el mundo comienza a tener precisamente, entre comillas, una referencia y comienza a seguir para que se comience a formar en estos negocios? La mayor referencia que hoy en Brasil es Érico Rocha. Ok, Ujú. Érico Rocha hoy es catalogado la mayor referencia de lanzamientos digitales, no solo en Brasil, sino en Latinoamérica. Entonces fue la perfecto. persona que creó este movimiento y es una expansión de este movimiento de una manera impresionante que ahora este mercado está creciendo absurdamente. Que de hecho esto va a ser un episodio, un tercer episodio del que vamos a hablar, donde nos vas a contar un poquito de esa historia con Érico Rocha, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero volviendo al tema, hablemos de lo que estábamos tocando, que era el lanzador digital. Ok. Entonces, mira, el lanzador digital eh, es una figura que no solamente se encarga de una área específica del negocio. Por ejemplo, ya hablamos de estratega, ya hablamos de coproductor, que es una persona que también invierte en el negocio y trae su conocimiento. Y ahora el lanzador. El lanzador tiene una visión global de todo el modelo de negocio, ¿Ok? de todas y absolutamente todas las áreas de negocio. Es la persona que se encarga de hacer inclusive las negociaciones con los expertos que tienen así ese interés de lanzar un producto digital. ¿Ok? Y la responsabilidad de esa persona dentro, vamos a decir, del ecosistema digital es justamente tener una visión absolutamente global de todo el negocio y un entendimiento de todas las áreas, desde la estrategia, desde el copywriter, desde la parte de tráfico pago, desde la parte de diseño, desde la parte prácticamente inclusive project manager. ¿Ok? Entonces es una visión general y esa figura inclusive tiende a formarse como como una figura de coproductor. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, hoy mi empresa es coproductora de nuevos expertos. Oh, ok. ¿Ok? ¿Y cómo entramos como coproductores de nuevos expertos? Nosotros tenemos toda la estructura y sobre toda esa estructura que manejamos, nosotros hacemos una negociación de participación de un negocio digital. Ok, pero Xiomara, ven porque aquí puede haber de pronto otra pregunta. Si nosotros ya entendimos que cuál es la diferencia entre el coproductor y el estratega que está en la participación, entonces ¿cuál sería la diferencia con el lanzador? La gran diferencia que tenemos aquí de cuando tú operas un negocio como un lanzador, tú ya operas un modelo de negocio. Ok, Las otras, vamos a decir, las otras profesiones como muy puntuales son muy específicas, son específicas de lo que tú tienes que hacer y lo que tú tienes que entregar. Por ejemplo, te puedo decir, un estratega puede ser un coproductor específico, pero por ejemplo un copywriter también. Entonces, él entra en un negocio, ok. él también gana una participación del negocio, ¿cierto? Necesariamente, no necesariamente, muchas veces hay la posibilidad de invertir o no en el negocio. Pero cuando tú te conviertes realmente, vamos a decir, un lanzador, cuando ya trae toda la estructura del negocio, lo que hace es realmente hacer una coparticipación, una co-creación de nuevos negocios digitales. Ya, Entonces, la gran diferencia es que la participación es mucho mayor cuando tú tienes como lanzador, te conviertes en un coproductor y tienes toda la estructura. Entonces tú puedes llegar a tener negociaciones, nosotros comenzamos con negociaciones de 50-50. ok. Entonces la capacidad de escala que tienes en este tipo de negocios es muy grande. Es decir, donde tú tienes la oportunidad de ser co-creador de nuevos negocios digitales teniendo prácticamente una sociedad con Perfecto. tu experto. Y es un Ok. negocio a largo plazo, no es un negocio a corto plazo. No es súper, súper entendible. Ahora, hay otra cuestión y es, dentro de toda la gama de las personas que pueden trabajar en una industria tan extensa como el marketing, los negocios digitales, el e-commerce, todo lo que entra aquí,
que es muy amplio, la verdad. Hay personas que allí, tú que estás viendo en este momento este podcast, puedes estar trabajando como un lanzador independiente, puedes tal vez tener una agencia de marketing en estos momentos, puedes ser incluso una persona que no está ligada directamente con marketing, pero trabaja con dropshipping, trabaja con e-commerce. Otra línea de negocios puede ser el asesor comercial online o asesor virtual. Es muy extensa la gama en la que se puede incurrir. Pero entonces aquí una consulta sería, ¿cuál sería el mejor modelo para comenzar? ¿Cómo comienzo? ¿Como un lanzador? ¿Como un estratega? ¿Como un coproductor? Bueno, yo diría que el momento, inclusive hoy estamos hablando, ¿no? Yo digo que el momento de Dios es perfecto. Perfecto. Entonces, yo no tendría miedo decir, de comenzar por cualquiera una de esas áreas. Inclusive le digo a la audiencia, si tú te sientes preparado en este momento y tú ves un negocio en potencial, conoces un expert que tú dices, ok, tengo ese conocimiento de la estrategia digital y tú quieres ya invertir, tú ya tienes el talento, tú tienes las habilidades, tú tienes todo, haz una propuesta de coproducción Súper. directamente. Si tú estás comenzando a entender este mundo, ya has trabajado como estratega, de pronto quieres iniciar con una seguridad de no comenzar a invertir o no solamente ganar por resultados, que muchas veces las negociaciones, por ejemplo, si una estratega yo ya tuve negocios donde yo entré en el negocio como estratega, donde ganaba una participación X, ¿cierto? Pero yo no asumía el riesgo. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento no podía asumir riesgo y me fui siendo estratega. El lanzador, tú tienes ya una visión global, tú ya puedes ver que puedes tener algunos equipos, puedes contratar freelancer, puedes hacer sobre todo una contención de actividades, de acciones, porque para hacer un lanzamiento tú necesitas tener algunos recursos, no Ok. solamente económicos, sino también recursos de personas. ¿Quién se va a encargar en hacer la narrativa del evento? ¿Quién es la persona que va prácticamente gestionar el proyecto? ¿Quién es la persona que va a diseñar la estrategia? Entonces, si tú ya sientes que es tu momento de ser un lanzador y contener un equipo o de pronto asumir algunas responsabilidades mayores, hazlo por ese lado. Entonces, yo no diría que existe un momento, ¿cuál es el mejor? Es en el momento que tú estés, tú te cuestionas y tomas tu decisión. Perfecto. Súper claro todo lo que nos cuenta Xiomara. Creo que nuevamente volvemos a lo que ya habíamos comentado anteriormente. Hay una gama de posibilidades para poder incursionar. Es entender un poquito en cuál es mi momento, cuál es mi presente, cómo lo estoy trabajando y de esa manera poderlo encaminar. Quiero hacer un paréntesis en estos momentos para darle las gracias a Cafés Wanderlight que están en el centro comercial Mall Plaza, donde estamos grabando en este momento un café que tiene absolutamente todas las condiciones para poder estar sentados acá, disfrutar de un espacio, pero además de todo lo delicioso que tiene de pastelería, de cafetería. Entonces, muchas gracias a los Cafés Wanderlight y bueno, por acá seguimos en estos momentos en la grabación. Xiomara, otra de las preguntas que puntualmente se puede estar haciendo una persona exactamente son los recursos. Porque, ¿qué tal yo puedo tener todo el talento, puedo conocer qué es lo que yo hago, pero necesito de unos recursos para apalancarme y para comenzar el negocio? Si una persona quiere arrancar con un modelo de negocios como lanzador, coproductor, como estratega, ¿cuánto debe tener de presupuesto para poder arrancar? Ok, presupuesto. Yo diría que el presupuesto dentro de este negocio es un presupuesto que tú tienes que verlo como lo que tú inviertes cuando tú vas a una universidad o te capacitas. El primer presupuesto que yo le indico a ustedes que quieren comenzar en este mundo digital es capacitación. Entonces, existen, es decir, diferentes, yo diría que presupuestos desde capacitaciones que cuestan $200, $500, 1000, 2000, 3000 o
existe una gama variada, hasta existe mucho contenido también gratuito, pero YouTube. en YouTube también. Pero el primer presupuesto que yo digo que las personas tienen que reservar es un presupuesto para capacitarse y escoger un mentor. Ok. Que ahí depende del bolsillo prácticamente de cada uno y no es necesariamente del bolsillo, Denis. Es de la capacidad que tú tengas de levantar la mano y pedir ayuda. Yo te contaba Puntualmente, ¿no? ahora en una reunión que salimos con un experto que cuando yo inicié en este mundo digital, obviamente cuando uno inicia con pocos recursos, es decir, para invertir. Con toda el hambre del mundo, ¿no? Y con toda la hambre del mundo y cuando uno ve este mundo donde es un mundo escalable, un mundo que se gana dinero, un mundo de abundancia, uno quiere llegar allá. Sí, claro. Pero para llegar allá te tienes que capacitar y tienes que estar preparado para eso. Y yo levanté la mano para entrar en una de las, inclusive de las mayores mentorías y de una de las mayores inversiones que he hecho en mi vida con Érico Rocha. Entonces, yo diría que el primer presupuesto que tú tienes que tener, haz de cuenta que estás pagando una universidad. ¿Cuánto hoy cuesta una universidad? Pues no va a ser 10 millones, 12 millones. Puedes encontrar capacitación inclusive mucho más económicas que eso, pero es un presupuesto que tú tienes que destinar, es decir, de lo que tengas disponible, puedes comenzar con eso, con lo que tengas. Para operar un negocio digital, yo diría que es interesante porque cuando tú aprendes la estrategia, cuando entiendes el modelo de negocio de ventas online, tú te das cuenta que tú puedes comenzar a facturar inclusive sin invertir dinero. Es decir, Interesante eso. entonces, que por ejemplo se puede hacer un equipo de trabajo de coproductores, Ok. donde el equipo de trabajo de coproductores, ¿cómo funciona? Pero bueno, para que no nos vayamos, no nos extendamos lo que acabaste de decir. La persona que acabo de escuchar eso, pero venga, ¿yo cómo hago en estos momentos para comenzar a ganar dinero y no tengo un capital para arrancar? ¿Cómo podría comenzar ya en este momento? En este momento yo diría que son alianzas estratégicas Alianzas, perfecto. y también buscar un inversionista. Ok, Entonces alguien, o también hasta un préstamo del banco, o de pronto un préstamo del papá, de la mamá, del hermano. levantar la mano. Levantar la mano, porque como todo es un negocio, es decir, para tú operar un negocio necesita dinero e ingresos para comenzar a operar. Es que es importante lo que acabas de decir porque por pequeño que sea un negocio, nosotros estamos en Colombia, pero puedes estar viendo esto en cualquier parte de Latinoamérica. Aquí en Colombia una venta de un puesto de, qué sé yo, un puesto de arepas, de fritanga, lo que sea, no sé, necesita una inversión. Solamente con la parte operativa de comenzar a construir la compra del carro, cómo acondicionarlo, los insumos necesitan de un capital, la materia prima. Entonces, sí, claro, Tu salario. claro que sí. Entonces, muchas veces tenemos que tener esa mentalidad y yo le digo aquí a las personas que nos están acompañando, esta comunidad nació es Ser Libre Digital, justamente para mostrarles a ustedes que el camino que podemos recorrer, uno puede recorrer este camino desde cero. Es decir, es un camino que es muy democrático también, porque tú puede ser de que tú inclusive no sepas nada antes de este negocio, pero capacitándote tú puedes llegar realmente en menos tiempo que una universidad, y eso sí te lo aseguro. Increíble, ¿no? En menos tiempo de una universidad tú puedes estar facturando mucho más de lo que te costó toda una carrera. Ahora, no queremos satanizar como otras personas que dicen, no, es que la universidad es mala. Por supuesto que no, y es importantísimo formarse. Claro. Pero sí también tenemos que aclarar que como está en estos momentos en la economía andando, pueden haber negocios que digitalmente se pueda escalar mucho más rápido. Exactamente, y yo tampoco quiero lo que tú dijiste, satanizar, porque finalmente esta oportunidad llegó a mi vida por yo estar estudiando. Si yo saliendo de un MBA que me fui a hacer en Brasil, Increíble. es que justamente conocí este camino digital. ¿Y tú cuando viajaste a Brasil a hacer este MBA conocías algo del marketing digital? Nada,
absolutamente nada. Fue justamente después de que yo presenté la tesis de grado que una amiga mía me dijo, Sio, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo dije, pues voy a volver a Colombia. Como el 90% de los que terminan el colegio, ¿no? Exacto, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues vuelvo a Colombia. Y ella me dijo, mira, yo acabé de comprar un entrenamiento de marketing digital, yo tengo una idea de negocio y en ese entrenamiento nos va a permitir tener libertad geográfica, libertad de tiempo y libertad financiera. Y yo, ¿qué? Me dice, ¿Dónde le firmo? ¿cómo es eso? ¿Y tú quieres ser mi socia para que Wow. continuemos a andar este negocio? Justamente entregamos la tesis de grado, ella me hizo esa pregunta y yo dije, yo quiero saber cómo es eso. Entonces, el networking, la universidad, estar capacitándote, son ambientes que te pueden potencializar muchas cosas. Claro que sí. Entonces, lo que yo digo es que es muy democrático justamente porque tú no tienes que esperar 5 años para comenzar a facturar. Increíble. Tú no tienes que esperar tener más una especialización porque un profesional de hoy, vamos a decir, comienza ganando inclusive es el mínimo Y cuando sale de la universidad. qué bueno lo que tocaste, ¿no? Porque para ganarse, bueno, puede ser de pronto que comience con un mínimo o un poco más, pero ¿cuánto le invirtió en tiempo y en costos para toda la carrera? Exacto. Sí, total, es muy de acuerdo. Ahora, algo que tú dices y es la libertad geográfica, porque tú recientemente llegaste de un viaje que estuviste por Europa, estuviste en, pues, en distintos países, pero tu negocio seguía operando y tú seguías aquí con todo un equipo de trabajo. eh, seguía la operación e independiente, tú te fuiste con un computador, te conectabas donde pues, tenías que conectarte, mandabas los correos y seguías común y corriente. No es necesario estar realmente en un computador en una oficina. No es necesario. A mí cuando me vendió esa idea mi amiga, yo, yo absolutamente la agarré. Porque, bueno, yo soy acuariana, entonces los acuarianos son muy con un pensamiento muy libre así, entonces yo identifiqué vamos a decir, algunas actitudes en mí que yo no sentía que yo necesitaba estar en un lugar único. Entonces tenía un pensamiento muy libre, un pensamiento que en muchas partes yo puedo aprender. Yo viví en la India ya, he tenido experiencias también fuera del país y donde uno aprende mucho, Ok, porque uno tiene la capacidad de vivir otros mundos y increíble. otras culturas. Y a mí me llamó la atención cuando ella me dijo eso y dije, bueno, genial, si existe un camino para yo tener esa libertad, yo quiero estar ahí. Buenísimo. Entonces, sí, tú solo necesitas prácticamente un computador e internet para Buenísimo. comenzar a operar. Sí, vamos a tocar un tema neurálgico. Aquí en Wow. Colombia, si tú hablas con cualquier persona y le hablas de negocio, siempre te va a decir, bueno, ¿y cómo es la utilidad? ¿Cómo es la rentabilidad? Hábleme de números, hábleme de cifras. Perfecto. Si estás por fuera de Colombia, no sé cómo se maneja. Aquí se maneja así. Creo que eso es mundial. En todas partes estamos interesados en cuánto va a ser la inversión de tiempo, de dinero, de lo que se necesite para precisamente mirar a ver cuál va a ser ese ROI, ese retorno de inversión. Cuéntanos cómo funciona eso. Bueno, yo siempre digo que el negocio digital, es decir, el camino de construir un negocio digital es uno de los caminos muchas veces de alto riesgo. Es alto riesgo porque estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo dinero, pero es un riesgo que tú tienes la capacidad de que retorne o esa inversión retorne muy rápido. ¿Por qué lo digo así? Porque en el momento en que tú haces un lanzamiento digital, por ejemplo, tú tienes la capacidad que ese dinero que tú inviertas, prácticamente el lanzamiento lo retorne con la acción o muchas Wow. veces hasta no lo retorne en el primero o segundo mes, pero de pronto en el cuarto, en el quinto mes o en 6 meses después de tú estar operando, tú ya mejoras procesos y tú vas teniendo una rentabilidad, un retorno de esa rentabilidad. Entonces, ¿por qué digo eso? Y yo le hago una pregunta aquí a la audiencia.
¿Qué tipo de negocio hoy financiero o servicio financiero te da un retorno de tu inversión en menos de 2, 3, hasta 6 meses? No, Si tú inviertes 1 millón tremendo. de pesos, Denis, no sé, ¿qué negocio hoy que tú conozcas que esté fuera de lo digital te retorne ese 1 millón de pesos a los 2 meses o a los 3 meses? No, ¿Conoces no, alguno? no, no, no lo conozco y realmente si lo hay, pues me gustaría escucharlo para invertirlo de una vez, porque hasta donde sé realmente, yo creo que un negocio digital es el único que te permite recogerlo de una manera más rápida y quisiera como apuntar aquí, además menos riesgoso, que es Exacto. importantísimo, ¿no? Exacto. Yo lo digo que es alto riesgo, ¿por qué? Porque muchas de las personas que entran en el mercado quieren cosas aseguradas y realmente no. Yo he tenido lanzamientos que yo en el primer lanzamiento digital yo he perdido plata. Importante. No, Eh, no todos los lanzamientos te van a llevar a una utilidad. exacto, no todos te van a llevar Ok, una utilidad, pero el próximo me da un ROAS o un retorno mayor. De lo que yo hice en el primer lanzamiento, que tal vez no me dé un retorno, él construye una base para yo en el próximo tener un resultado mejor. ok. Entonces, por eso te digo que es 4, 5, 6 meses donde el negocio inclusive él se va autopagando totalmente. Entonces es un tipo de negocio que yo diría que puede ser de alto riesgo en el sentido de que no vas a retornar con tu dinero al mes a los 2 meses, pero es de alta, inclusive alta rentabilidad. Altísimo. Yo he tenido proyectos donde hemos tenido ROAS 11. ¿Qué es ROAS Wow. 11? El retorno de la inversión que se hace 11 veces Uf, en un proceso que se demora 45 días en ejecutarlo. increíble, increíble. He tenido hasta de más de 11, 18, pero he tenido proyectos donde ha sido ROAS 2 o ROAS 3. Entonces, es una construcción. Estaba precisamente en una capacitación donde hablaban de ROA cero y es normal que pase ROA cero, pero precisamente en la iterar, es que precisamente se va consolidando un negocio y poder llegar al ROAS que va aumentando, ¿no? Total, total. Entonces, es un modelo que yo diría que es uno de los más, vamos a decir, justos muchas veces. Es muy, muy justo porque en algún momento donde tú estés en este instante, si estás con la capacitación que tienes que tener, con las personas adecuadas en el equipo, no hay por qué fallar. Entonces, de pronto por eso dijiste, no es de alto riesgo, hay que, hay que minimizar los riesgos. Ok, perfecto. Y no se puede normalizar tampoco. Exacto. Bueno, sí, yo creo que se nos viene un tercer podcast y es un tema que si tú viste el primer podcast, viste el segundo, no te puedes quedar sin ver el tercero, porque vamos a hablar de con quién te formas. Wow. Estamos hablando y si de pronto te suena la palabra Érico Rocha y si no has escuchado a Érico Rocha, antes de que veas el podcast, te invito a que vayas a Instagram, que vayas a YouTube, coloques allí Érico Rocha, para que cuando lleguemos al tercer podcast digas, wow, es que no se formó con cualquiera. Vamos a tener un tercer podcast donde quisiera que nos contaras un poco de esa formación con Érico, qué fue todo ese aprendizaje que acumulaste y que vienes precisamente aquí para contarles a toda esta audiencia. Genial, y me parece muy bien que sea en el próximo podcast porque la historia es muy larga, entonces sí, me encanta compartir esto, chicos, y realmente es una oportunidad para que ustedes también conozcan un poco del mercado, el mayor mercado de lanzamientos digitales que es Brasil y cómo hoy a través de esta iniciativa que es Ser Libre Digital estamos trayendo las mejores prácticas, estamos no solo las mejores prácticas, sino estamos concientizando, estamos dando a conocer este mercado, estamos dando a conocer una nueva profesión que es ser una profesión que es ser coproductor. Hoy nuestra empresa está constituida como un Growth Partner de especialistas, Wow. entonces, ¿cómo mostrarles a ustedes el camino para que ustedes puedan construir un negocio digital
de mucha abundancia y mucho propósito. Entonces, no se pierdan. Me encanta este espacio, Denis. Muchas gracias por proponerlo. Realmente esto fue una iniciativa de Denis. Le agradezco a Denis por su tiempo, por su espacio y poder hacer realidad este espacio. Entonces, muchas gracias, Denis, No, gracias a por ti todo. y precisamente esos son espacios de transformación donde la educación hoy en día es universal y todos tenemos que tener acceso a esta educación, a estas propuestas, a todo este universo donde todos estamos realmente llamados a recibir de esta abundancia. Entonces, bueno, si ya te viste primero, segundo, si no te los has visto, entonces para que entres aquí al canal de YouTube, para que comiences a mirarlos, te coloques aquí en contexto. Y bueno, sí, muchas gracias por este espacio el día de hoy. Nos vemos en el próximo podcast y saludamos a Gaby. Gaby, si estás viendo en estos momentos este podcast fue en honor a ti, a tu bebé. Bueno, un abrazo. Ok, chao, chao. Ser libre digital es posible.